Amén. Bueno, yo quisiera que le prestara mucha atención a la palabra de hoy, porque es una palabra muy, muy, muy hermosa. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿Quiénes trajeron Biblia? Levante su Biblia, por favor. No su celular, levante la Biblia. No, válido, bueno. Válido. Traiga su Biblia, por favor. ¿Quiénes tienen Nueva Traducción Viviente? Levante su mano. Nueva Traducción Viviente. Amén. ¿Quiénes tienen? Busquen su celular, NTV. Nueva Traducción Viviente. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero usted mentalmente lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre. Hágame un favor, bájenmele un poquito a la música de fondo por el monitor. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Así comienza la creación. Dice la palabra que en el principio Dios crea los cielos y crea ¿qué? La tierra. Pero la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Uno ve como una mezcla entre tinieblas, desorden y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es a las tinieblas, el desorden, y está el Espíritu Santo. Así lo dice la Reina Valera, amén. Pero la Nueva Traducción Viviente está pegada al sentido original en que fue escrito la palabra de Dios, en el hebreo original, y dice que la tierra estaba sin ¿qué? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? La tierra estaba sin forma. No tenía forma, ¿verdad? No tenía forma. Porque el Espíritu de Dios no se puede mover en el desorden. El Espíritu Santo se mueve en algo que no tiene forma. Por eso el Espíritu Santo viene a nuestra vida, porque viene a darnos una forma. La tierra era como una masa sin forma. ¿Usted algún día ha hecho arepas? Y usted hace una masa, ¿verdad? Y la golpea y la tritura. Pero después usted le da forma. Hace la empanada, hace la arepa, hace el dedito. Usted comienza a darle forma y sentido a esa masa. Eso es lo que dice Génesis, y es lo que dice el original de Hebreos. Le doy gloria a Dios por la traducción Reina Valera, escrita hace como 500 años. Pero hoy en día sacaron una escritura más apegada al tenor literal del griego y el hebreo en que fue escrita la palabra, y esa se llama la Nueva Traducción Viviente. Así lo dice la escritura. En el original, la tierra era una masa. Una masa. ¿Cómo iba a estar desordenada si no se había creado nada? Era una masa sin forma. Y estaban las tinieblas ahí detrás de la masa. Y el Espíritu Santo revoloteando sobre la masa. Y aparece el Padre. Y el Padre con la palabra viene a darle forma. Y a decir, vamos a hacer, sepárese la tierra del agua. Y la tierra de hierba. Y el agua, peces. Y comienza la creación a través de la palabra de Dios.
a darle una forma y propósito a lo creado. Efectivamente las tinieblas estaban, pero el Espíritu Santo es la fuerza materializadora de Dios. El Padre comenzó a darle palabra y darle orden, ¿verdad? Cuando usted suelta la palabra, usted establece un orden. Es como el padre de familia. O yo le digo a mi hijo: hijo, usted se me acuesta a tal hora, se levanta a tal hora. Siendo un niño de 3 años, no me coja el celular, máximo me va a hacer esto. Uno establece un orden. Cada vez que uno habla, tiene que darle orden a las cosas, pues la creación así lo estableció. Usted tiene que creer en su palabra, en la palabra y la autoridad que Dios le dio para establecer orden y propósito a lo creado. Usted puede ir hoy a su casa y decir: esto que estaba aquí sin oficio, sin uso, ahora lo voy a usar para esto. Y esto lo voy a usar para esto. Hijo, tú vas a hacer esto. Hija, tú vas a hacer lo otro. Eso fue lo que Dios hizo en la creación. Y eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas. Amén. No solo vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. ¿Sino de qué? La palabra que sale de la boca de Dios. A ver, porque nuestra vida es así. Nuestra vida es como una masa, pero cuando Dios viene a darle propósito a esa masa, a una masa sin forma. Todos nosotros, mi vida antes de conocer al Señor era una masa sin forma. Era una masa anormal, sin propósito. Pero cuando viene Dios y dice: yo voy a hacer contigo esto, y te casarás, y tendrás estos hijos, y te bendeciré, y tendrás estos nietos, y te daré esta casa, y te daré esto, y esto, y esto. Viene Dios a bendecirnos y a darnos forma. Amén. Ahora bien, Génesis no nos dice que fue el Padre el que dio la palabra y el Espíritu el que ejecutó la palabra. Pero Job si no los dice. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios, ¿qué? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esa es la razón de ser de las cosas. El Padre suelta la palabra y el Espíritu toma la palabra y la ejecuta. El Espíritu toma la palabra y la ejecuta. Por eso es que el Espíritu Santo es la fuerza materializadora de Dios. Es decir, de los tres, el Espíritu es el que ejecuta. Jesús decía: levántate, le dijo al paralítico. El Espíritu Santo tomaba la palabra y levantaba al paralítico. Job lo que nos está diciendo es lo que sucedió en la creación. El Espíritu fue el que tomó el barro, fue el que nos hizo, pero eso no tenía vida. Hasta que vino el Padre y sopló e incorporó vida en lo que no tenía vida, en lo inerte, en lo que no servía, en la masa que no tenía forma. Fue la voz del Padre la que por fin dio la forma. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos forma. Algunos en un pasado no teníamos una forma anormal, ¿verdad? Pero vino Dios y estableció un orden, ¿verdad? Y estableció un fundamento, un propósito. Algunos nos alejó de nuestros sueños humanos. Algunos. Yo conozco muchos pastores que no, yo soñaba con ser DJ, peluquero. No sé, pero Dios vino a cambiar a muchos de nosotros nuestros propios sueños por los sueños de Él. Por eso Él dice: mis pensamientos son mayores que tus pensamientos. Tú tienes dos formas de soñar. Humanamente dice: bueno, yo quiero ser abogada, lograste el título. Quiero hacer la maestría, quiero ahora tener un buen trabajo, Dios te lo da. Humanamente. Pero también puedes dejar que Dios materialice sus sueños en ti.
Es por eso que Él nos dice eso. Dice, mis pensamientos son mayores que los tuyos. Mis sueños son mayores que los tuyos. Tú puedes soñar con algo, pero mis sueños serán superiores a todo lo que tú has soñado en toda tu vida y a lo que podrás lograr en tus fuerzas. Por eso uno tiene que ser como una pluma que sopla el viento del Espíritu, y esa pluma viaja y el Espíritu la lleva donde quiere. Donde quiere. Tenemos que soñar, pero nunca te olvides que Dios también tiene sueños y que los sueños de Él son superiores. Entonces Job dice, Dios, el Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué lindo es cuando uno recibe una palabra de Dios. Qué lindo cuando uno recibe una palabra de Dios. Qué lindo cuando así sea a través de la palabra, Dios nos da una palabra. O Dios utiliza a alguien y nos dice, esta palabra yo la necesitaba. Viene a ser como vida en medio de la enfermedad. Vida en medio del desierto. Que uno dice, Dios anhela y tiene un propósito. Y yo voy a vivir de la palabra que sale de la boca de Él. Porque es el origen de todo. En un momento dado, Él dijo, yo quiero hacer a Claudia. Y aprovechó el papá y la mamá y dijo, aquí voy a hacerla. Y soltó Dios la palabra y hubo la unión. Y Dios formó a Claudia y la formó con una palabra, con un propósito y con un destino. Esa es la razón de ser. Pero ¿qué pasó? Que usted dice, ay pastor, pero eso Dios lo hace, yo no. Dios tiene ese poder materializador, ¿sí o no? Pero yo no. Porque Adán y Eva pecaron y ese poder, ese señorío que teníamos, porque nosotros fuimos creados para gobernar la tierra. La palabra dice que el hombre fue creado y Dios le dijo, enseñoréate y gobierna de todo lo creado. Nosotros éramos los reyes de esta tierra. Podíamos mandar al león, decir, oye león, cállate, vete para allá, y el león se iba. Pero perdimos el dominio con el pecado. El pecado se introdujo en la vida del hombre y se perdió la autoridad. Y se perdió el dominio. Y ya no podíamos imitar a Dios. De que nuestra palabra fuera igual o parecida a la de Dios. Con esa autoridad de poder crear como Él crea. De poder crear en medio de la nada. Amén. Entonces Dios se manifestaba en esa forma creativa a través de la palabra en ciertos generales, en ciertos instrumentos de Él en el Antiguo Testamento. Y quiero poner un ejemplo en Ezequiel 37:9. Dice que estaba el profeta Ezequiel. Y Dios le dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se acuerdan? El pasaje del valle de huesos secos. Dios, el pasaje del valle de los huesos secos es una representación de la creación. Pero ya un poder no de Dios, sino delegado al hombre. Porque Dios le dice a Ezequiel, sabes, mira ese cementerio. Porque era un cementerio. Dios coloca a Ezequiel frente a un cementerio y le dice, profetiza. Dios le dice al profeta, dile al Espíritu, suelta la palabra, que el Espíritu te va a escuchar y el Espíritu ejecutará lo que tú le vas a decir. Y dice la palabra, dijo, dile al Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dele un fuerte aplauso a él. Lo que sucedió en Génesis,
que el Padre suelta la palabra, que el Espíritu ejecuta la palabra. Ahora estamos viendo ese poder, no en todo el pueblo de Israel, sino en unos pocos, en quien Dios quería. En ese caso fue Ezequiel. Había un valle de huesos secos, había un cementerio, y Dios desafía al profeta y le dice: ¿sabes qué, profeta? Profetízale al Espíritu. Tú no lo puedes hacer porque la Escritura dice: no es con espada, no es con ejército, sino es con ¿quién? Con mi Santo Espíritu. Y esa es la clave. Entonces le dice: profetízale, háblale al Espíritu, y el Espíritu lo va a hacer. Dile: Espíritu del Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos huesos. Dice que profeticé, dice, y cuando profeticé, entró en ellos espíritu, y vivieron y estuvieron bajo sus pies, y fueron un ejército en gran manera. Entonces, estamos viendo la relación entre el poder de Dios declarado a través de nuestra boca, pero en unas personas especiales. En el Antiguo Testamento, en quien Dios quería que eso sucediera. Amén. Cuando viene Jesús a esta tierra, Jesús comenzaba a operar los milagros. A Jesús no lo veías con la tocadera, tumbando ni nada de eso. Jesús simplemente decía: extiende tu brazo. Le decía al hombre de la mano seca: extiende tu brazo. Y el hombre extendía el brazo y era sano. El paralítico le dijo: levántate, camina. Jesús soltaba una palabra. Soltaba la palabra y la palabra se ejecutaba. Se ejecutaba, se materializaba. Por eso Jesús dijo: las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Porque la palabra tiene vida. La palabra, si es una palabra de conformidad al Espíritu, el Espíritu Santo la toma y la ejecuta. Por eso Jesús dice: si usted le dice al monte quítate, el monte se quita. Porque el poder está en la palabra. Porque el poder está en la palabra. Por eso a Jesús se le llama el verbo. El verbo, la palabra. Amén. Todo aquel que tenga fe, y no me quiero adelantar, ya me estoy adelantando, pero le voy a decir: si usted tiene fe en la palabra, esa palabra se ejecuta. Esa palabra se ejecuta a través del Espíritu Santo. Hubo alguien que me dijo algo, lo he dicho aquí. Hubo alguien que me dijo: todas las cosas tienen oídos. ¿Y cómo así? Sí. Esa pared tiene un oído. Ese edificio de la esquina tiene oídos. Este televisor tiene oídos. El monte, si Jesús dijo: dile a ese monte que se quite, y se va a quitar. Ese monte tiene oídos para escuchar la palabra. Todas las cosas en la tierra tienen oído. Yo no lo estoy inventando, o no lo está diciendo Jesús. Si usted le dice a ese monte quítate, el monte escucha y se quita. Todas las cosas. Porque todo fue creado por la palabra de Dios, y todo se modifica cuando Dios habla. Todo se modifica cuando Dios habla a través de usted. Amén. Todo se modifica cuando usted habla con fe y usted tiene la certeza y lo dice, se cumple. Por eso es que no estamos llamados a maldecir, porque usted maldice y le cae la maldición a la persona. Por el poder, por eso Pablo dice: sed buenos administradores de la gracia de Dios. Pero si usted tiene que tener fe en lo que usted declara, fe en lo que usted declara. Por eso usted nunca va a ver, con todo el respeto, una oración de Jesús diciéndole: Padre, hazlo. Él declaraba la respuesta en la oración. Declaraba la solución. Me decía: Señor, ¿será que si ese trabajo es para mí
que tú no. En el nombre de Jesús ese trabajo es mío. En el nombre de Jesús paso a esa universidad. Esta empresa se levanta en el nombre de Jesús. Pero si vamos a la tradición donde la respuesta no está en nuestra boca, sino que queremos el bulto de problemas tirárselo a Dios. Diga, ayúdame que tú, si este trabajo es tuyo, si esto, ¿será que sí? Sí. No, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada la fe declarada a través de la palabra. A Dios le encanta cuando alguien se para con fe a declararla. Párese con fe. Párese. Ezequiel le dijo al Espíritu: profetizo que ese valle de huesos secos se levantará. Profetizo. A mí me impresiona. Yo siempre se lo digo a la gente. Y el brujo tiene más fe en lo que dice que muchos cristianos. ¿Sí o no? El brujo no tiene poder. El brujo tiene una fe en lo que dice sobrenatural. Y digo sobrenatural es porque en el mundo físico, si no se contrarresta con una persona espiritual, eso se cumple. La brujería le cae al que no tiene a Cristo en su corazón. Sí, claro. Pero el que tiene a Cristo no. Y el que se para con fe, cancelo y destruyo en el nombre de Jesús toda palabra que se declaró en mi contra. Después de hacer los discipulados, vamos a hacer un discipulado sobre guerra espiritual, porque esto no lo ha entendido la gente. La gente no lo ha entendido. Y el cristiano tiene mucho temor. Vive con zozobra, con temores. Todo el mundo, pero nosotros en Cristo no podemos tener ese temor. Si tú eres independiente, tú tienes que saber y confiarse. De aquí a diciembre vienen mis mejores facturas. Decláralo, dile, mis mejores clientes vienen de aquí a diciembre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Con fe vienen. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Cuando aprendas que tu boca tiene poder. Cuando aprendas que tienes autoridad en la palabra. Amén. Entonces, la palabra dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero acuérdense, todavía ese poder no había sido derramado en el Antiguo Testamento, solamente unos pocos. Pero cuando Cristo vino, cambió todo. Por eso las implicaciones del nuevo pacto. Yo creo que también vamos a hacer un curso sobre el nuevo pacto, porque es muy largo. Y claro, lo que era de unos pocos ahora pasó a muchos. Y entonces en Mateo 16 y 18, Dios se encuentra con Pedro. Y le dice, yo también te digo, tú que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿Te daré qué? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vino una mala interpretación de las escrituras con las llaves que Jesús le entregó a Pedro. Dice, no, bueno, tengo las llaves aquí, pero Jesús le entregó las llaves a Pedro, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros creíamos el cuento de que Pedro quedó como el que abre las puertas en el cielo, ¿verdad? Por eso dice San Pedro, ¿cómo es que le dicen San? Cuando San Pedro esté allí me abra la puerta. Usted nunca ha escuchado eso en la tradición. Es que San Pedro está ahí esperándote. Pues eso es una total equivocación. Porque cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, está hablando de su poder y su gloria en la tierra. Dice que Pedro predicaba y dice que la gloria se manifestaba. Cuando Pedro fue donde Cornelio, dice que él simplemente estaba hablando de Jesús delante de muchas personas. Y mientras él hablaba, el poder de Dios descendió. Ese es el reino de Dios y las llaves que Dios le dio a Pedro. De que Pedro hablaba y la gloria caía enseguida. La gloria y el reino de Dios a un lugar. Dios no le estaba hablando de unas llaves de la puerta. De eso, olvídese de esa mentira.
Eso no es un lenguaje físico, es un lenguaje espiritual. Y el reino de Dios, Jesús dijo, si ustedes liberan, sanan, el reino de Dios ya está aquí. Y si Jesús le dice, tú tienes las llaves, es decir, esas llaves tú abres cuando quieras y la gloria cae. Lo que hay en el cielo cae en la tierra. Y es eso lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero no es que eran unas llaves exclusivas. Pues todo el que tiene el reino de Dios en su vida tiene las llaves también del reino. Si usted conoce el reino de Dios y el poder de Dios, usted ora en un lugar y de repente comienzan las lenguas a fluir, comienza la gente a caer, comienza la unción de Dios. Ese es que el reino, en ese momento tú estabas adorando, hiciste así, abriste, y ángeles, el Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios cayó en el lugar. Esas reinas, esas llaves se le entregaron a Pedro porque fue el primer predicador. Porque en Hechos aparece él predicando y 3,000 personas se convirtieron. Porque fue el primero en predicarle a un gentil, y cuando llegó a la casa de Cornelio la gloria de Dios cayó. Porque donde quiera que Pedro iba, el reino de Dios iba con él y sanaba aún a la sombra, dice la escritura, de Pedro sanaba. El reino iba con él, no era un lugar físico en los cielos. Esa mentira de que él era ya el vigilante, el que abre la puerta, por favor. ¿Cuántos años creyendo eso? Como 40, 50. No se refería a eso. Si tú tienes al Espíritu de Dios, Él tiene las llaves del reino de Dios. Y donde tú quieras que vayas, el reino de Dios va contigo. Y donde tú quieras que hables, el reino de Dios va contigo. Por eso le dijo a Pedro, le dije, te doy las llaves del reino, Pedro. Y todo lo que ates en la tierra, yo lo voy a atar en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Claro. Imagínese usted en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dentro de usted. Y usted sea ahí. Y diga, sano eres. Sano. Espíritu Santo, ven y cambia la atmósfera. Pero donde usted maldiga, ata a la persona también en los cielos. Qué peligro. Por eso Pablo, cuando vio aquel, ¿se acuerdan que en Corinto había un hombre que cometió un incesto? Pablo no intercedió por él. Pablo no le pidió a Dios misericordia por él. Pablo dijo, a ese entréguenselo a Satanás. Va derechito para el infierno. A ese mándenmelo. Un jet privado para el infierno. Porque ese ha hecho caer a muchos. Pablo estaba atando a una persona. Y si lo atas en la tierra, será atado en los cielos. Por eso nosotros no somos llamados a maldecir, somos llamados a bendecir. Amén. ¿Se acuerdan el discipulado? No estamos bajo la ley del talión. Usted me las paga, no. Estamos bajo la ley del amor. Ama a tus enemigos. Pon la otra mejilla. Además de que lo perdones, pon la otra. Esa semana ayer estaba leyendo a Elon Musk en una entrevista, porque el tipo a veces parece ser cristiano, ¿verdad? A veces con su vida no parece. Pero decía, me gustan los principios de Jesús. Dijo, me identifico con lo que Jesús enseña. Eso y justo dice, mire, como una persona, ese hombre debe ser muy inteligente. Demasiado, porque él hizo el contraste, que aquí lo hicimos en la iglesia, entre el régimen de la ley y el régimen del espíritu. En el régimen de la ley dice diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, venganza. Pero Jesús dice no. Y él lo está diciendo. Dice, porque ya no es diente por diente, ni ojo por ojo, ni la ley del talión, sino que me gusta eso que dice, que perdonemos aún a los enemigos.
y aún más que coloquemos la otra mejilla. Cuando yo vi eso, yo dije, mire cómo hace la contrastación entre dos leyes que están dentro de la Biblia, porque la ley del talión está en el Antiguo Testamento, pero la ley que nos rige en este momento, que Jesús cambió y que derogó, es la ley del talión. Fue derogada por la ley del amor y del perdón. Digo, si yo los perdono a ustedes siendo malos, ustedes también perdonen a aquel que te ha hecho mal. Qué difícil, ¿no? Y tras de eso te pone algo más difícil y sigue, te dice, si te pegaron, pon la otra. Qué difícil, ¿verdad? Pero Él no lo dice. Es difícil. Eso es difícil. Difícil. Pero Dios te lo dice. Hay cosas bien difíciles, pero son orden de Dios, son órdenes de Dios. Y hay cosas que nuestra mente se resiste, pero Dios te lo dice. Perdona, perdona. Te robó. No, pero usted no le va a poner la otra para que le robe más. Te salga. Pero no ponga más para que le robe. Entienda que la palabra también fue escrita en hebraísmo y en figuras retóricas y en exageraciones, para que no guarde rencor y para que perdone. Porque de lo contrario, Pablo no le hubiera reclamado a aquel que le pegó y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Se acuerdan? Se me dice, ¿por qué Pablo no puso la otra mejilla, pastor? ¿Se acuerda que lo cogió un centurión romano y ¡guay! Le pegó? Y Pablo, a un romano tú no le puedes pegar. ¿Tú eres romano? Que había cárcel para que le pegara a un romano. Había un juicio. Y el centurión se asustó. Dijo, ¿cómo? ¿Tú eres romano? Pablo reclamó. Pero tú no me puedes pegar a mí. Como dice Pablo, ¿por qué no la puso? Son dos cosas. La palabra usted tiene que saberla interpretar. Es para que no guarde un rencor. Es para que no guarde odio. Jesús nos está enseñando la ley del amor y del perdón. Amén. Ahora, todos esos principios, usted dice, ay, qué bonita el mensaje. A mí me preocupa a veces ciertos predicadores que comienzan a profetizarle. A la gente le encanta que le declaren cosas bonitas, sin sacrificio. Y una cantidad de palabras hermosas y la gente viviendo en fornicación y adulterio. ¿Y usted cree que eso se cumple así nomás? Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Nadie es perfecto. No somos perfectos. Pero uno sabe si uno está luchando. Uno está luchando. Hay personas que han dicho, pastor, definitivamente yo no voy a la iglesia. Yo soy lo peor. Me dijo, léete Romanos 7, la lucha que hay en mí. Pablo dice, detesto este cuerpo que jala hacia el mal. Mi mente quiere agradar a Dios, pero veo que caigo en el error, veo que caigo en el pecado, pero también me levanto y le pido al Señor misericordia, y la ley del Espíritu de vida me da libertad. Y uno ve la lucha. ¿Sabes cuándo el caso está perdido? Cuando interiormente ya no hay una lucha. Pero cuando la persona me dice, pastor, yo soy terrible, dentro hay una lucha. Y mientras haya lucha, Dios puede hacer algo. Si la lucha se perdió, ahí sí, se perdió la guerra. Pero mientras la lucha esté, vale la pena esa persona. Amén. Entonces, cuando volvamos al mensaje, Cristo viene y dice, ustedes ahora tienen el reino de Dios. Sanan, liberan. Dice, si sanan, si liberan, es porque el reino de Dios está en ustedes. Es decir, el poder mío ya vino sobre sus vidas. Ahora en mi nombre podrán hacer cosas mayores que yo. Cristo nos dio aquella autoridad que el Padre tuvo cuando creó las cosas. Cuando creó las cosas. Cuando creó las cosas. Que dijo, hágase esto. Y fue provocado a eso. Mire, yo he leído muchos libros de personas que Dios usa. Y la diferencia y la conclusión es que esa gente que Dios usa sobrenaturalmente
Es que tienen fe en lo que hablan. No más. Tienen fe. Pero si usted no tiene fe para reprender al diablo, el diablo le hace mal a usted. Termina como el sacerdote de Emily Rose. El demonio lo mató. Usted sí sabe, ¿no? Cuando usted actúa sin poder, actúa sin fe, usted tiene que tener fe en lo que hace, fe en los sueños que tiene, declarar. Yo se lo digo, hermano, una vez, yo soy independiente, yo estaba un domingo y le dije, Señor, esta semana, antes del martes me van a llamar. Yo tenía una convicción que un cliente me iba a llamar antes del martes, y un cliente bueno, alguien que yo no conocía, pero yo lo declaré por fe, y el martes me llamó y el Señor, cumpliste. Cumplió Dios por la fe que le puse, por la fe. Si tú tienes fe, tú lo vas a lograr. Si tú sueñas y tienes fe en lo que declaras con tu boca, eso le dice, todo lo que ates en la tierra será desatado, ¿no? Será atado en los cielos. Tú dices, ese carro es para mí. A mí me encanta la gente soñadora y que trabaja. No me gusta la gente que sueña sin trabajar, porque eso se llama religiosidad. Yo conocí a alguien que no le gustaba trabajar, pero eso sí, los sábados se iba a los concesionarios, decía, lo piso en el nombre de Jesús, esto es mío. Acuérdese, es fe, pero por lo menos Dios demanda que con la fe, lo que dijo Santiago, la fe con obras. Santiago no se tragó el cuento, dije, fe sí, fe encerrado ahí, que le caiga una maleta del cielo de dinero. No, es fe con obras, es fe con obras. Entonces, Jesús nos habilitó aquel poder que le dio a Ezequiel. Dice, tú puedes ver el valle de huesos secos, pero esos valles de huesos secos yo los voy a convertir con el poder de Dios en una generación viviente. Yo no sé qué parte de tu vida está como el hueso seco. ¿Qué parte de tu vida ya sentiste que murió? Hay cosas en nuestra vida que dicen, no, ya tú no lo vas a lograr. Levante la mano a quien Satanás le ha hablado así. Yo levanto, yo soy el primero. A los 37 años Satanás me dijo, ya tú estás muy viejo para ser pastor. Y yo me las creí, casi que no. Pero Sara tuvo hijos a punto de morir. Hace poco vi el KFC, el fundador, el viejito, ¿no? Carlos. Si ha visto la historia, ¿no? El viejito como a los 70 años fue que triunfó. Yo tengo un primo. Uno sabe, él se estaba enamorando y uno sabe como cuando hay compatibilidad. Entonces, primo mío muy serio, educado, casi nerd. Se enamoró de una pelada que así atractiva, la pela así, ya usted sabe, o sea, yo le dije, primo, pero no, tú no cabes ahí, primo, tú no sé. Primo, pero la muchacha se nota que es de otros kilovatios. Muy sano, le dije. Me dijo, la esperanza es lo último que se pierde, primo. Bueno, primo, tranquilo, vamos a hablar de otra cosa, le dije. La fe es objetiva. Yo tuve un señor aquí, 72 años, quedó viudo. Yo oraba por él. Él me dice, pastor, yo quiero que Dios me dé una pareja. Yo le dije, ¿en serio, don Carlito? Pero mire, ahí está la señora tal en la iglesia. No, pastor, pero ¿qué le pasa? Yo quiero a alguien como Sofía Vergara.
Yo no le estoy mintiendo. Mi esposa sabe que es testigo de lo que estoy diciendo. A veces uno como pastor se encuentra con incoherencias en las personas. Yo me quedo callado como mi primo. Esa muchacha allá en yates, y el primo mío calladito y no, primo. La esperanza es lo último que se pierde, primo. Sí. Pero acuérdate que lo que declares, ¿por qué te digo eso? Porque lo que declares tiene que ir de conformidad al propósito de Dios en tu vida. Entonces usted, para que ese poder salga, eso que usted pide tiene que estar asociado al mapa que Dios tiene en su vida. Si no hace parte del mapa, olvídese, esa palabra queda sin efecto. Sin efecto. Porque Dios no te va a dar un poder para que usted se vaya al otro lado. Dios le da el poder de la palabra hablada para bendecirte, para poner Dios la persona que quiere en tu vida, la empresa, el trabajo, la universidad, para que Él pueda abrir caminos. Waymaker, y Él puede abrir caminos y tú puedas caminar, pero de conformidad al propósito de Dios. Porque si este poder lo vas a utilizar para lo que no debes, no tendrá efecto. No tendrá ningún efecto. Dice, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en los cielos será desatado en la tierra. No vaya a ser como una vez que alguien oró por mí. Estaba en el segundo piso y estamos en activación. A principio de la oración alguien dijo: yo desato el poder del diablo sobre el pastor. Ay, Dios mío. ¿Y qué es eso? Yo miré así. Te salvas porque. Pero sí pasó. Allá se rieron atrás porque saben que eso sí pasó. Pero es bueno corregir y es bueno enseñarle. Mira, no es atar. Ata al diablo si me quiere hacer daño, pero no lo desates a FIFA en contra mía. Dijo: pastor, disculpe, me fueron los nervios. Bueno, pero ten cuidado, porque también uno con rabia y con nervios puede decir lo que no debe. De aquí en adelante usted tiene que saber: Cristo murió para que el reino de Dios y el poder de Dios esté en usted. Declare día a día la bendición de Dios. Levántese de aquí en adelante. Mire, con esta palabra usted, para que todos los días apenas se le... Señor, este día declaro bendición, declaro cielos abiertos, declaro que tú pondrás, Señor, las ventas en este trabajo. Señor, tú vas a poner la gloria tuya, el favor, tú vas a abrir caminos, Señor, tú vas a traer la clientela, las ideas, el favor, el emprendimiento correcto, Señor. Todos los días, declárelo. Señor, que yo vaya en el carro y sea invisible para los ladrones. Hay gente que ha traído carro y me dice: pastor, oré por el carro. Yo, claro que sí. Lo primero es: Señor, hazlo invisible a los ladrones. Hazlo invisible, Señor, a los accidentes. Guárdalos, cuídalos, Señor. Esta es la bendición tuya, que Satanás nunca venga a hurtar lo que tú le diste a tu hijo, a tu hija. Claro que sí. Y esa palabra queda allí. Y cuando venga Satanás a robar, el Espíritu Santo dice: Satanás no lo va a ver, porque una palabra, por lo menos hubo una palabra, alguien soltó una palabra, y esa palabra no vuelve vacía, esa palabra queda allí, cumpliendo una función, cumpliendo una función. Hace mucho, yo tengo un primo, es el más burlón de la familia. Se le pone apodo a todo el mundo. No nos podemos reunir. Siempre que nos reunimos porque alguien muere o por algo, ¿verdad? A veces cuando alguien fallece es cuando uno se reúne. Entonces, burlón y todo, pero sí le va bien. Le va súper bien en los negocios. Le va muy bien. Yo decía, pero algo está pasando aquí. Yo dije, pero
Y una vez estábamos en un lugar y un profeta viene y le dice, y ahí entendí. Y le dijo, las rodillas de tu madre te han bendecido. Y yo dije, la respuesta que yo decía, ¿cómo prospera? ¿Cómo? Uno se pregunta y dice, pero con Dios así más o menos. Calumniador, injuriador, chismoso. Y dije, pero... Y Dios le dijo, esas rodillas han traído la bendición a tu vida. La palabra que esa mujer... Y el profeta no conocía a mi tía. Pero era verdad que doblaba rodillas por ese único hijo que era travieso. Y ese hombre cargaba una bendición. Y yo me preguntaba qué. Ese hombre hacía algo y enseguida prosperaba todo. Pero tenía una madre que intercedía por él. De esas señoras que se le pone la rodilla colorada. De esas señoras que intercedía, eso era orando porque fue travieso cuando joven. Entonces la señora seguía con esa oración y lo ataba a la bendición de Dios. Declaraba bendiciones sobre él. Declaraba que Satanás fuera apartado de él. La palabra. Por eso es importante la oración. Una persona que no ora es una persona que su destino lo ha dejado. La oración es el mecanismo a través del cual nosotros reclamamos y ejecutamos lo que nos corresponde por un derecho legal que Cristo en la cruz nos otorgó. Por eso la palabra se llama Nuevo Testamento. Tu papá no ha muerto ni tu mamá, ¿sí o no? Pero tú tienes un testamento. Andrea, tienes un testamento. Tú lo puedes abrir o lo dejas ahí cerrado. Para cuando tú mueras, ¿quién sabe quién lo va a abrir? Nadie. Nunca lo abriste. Nuevo Testamento, porque hubo un testador. Y el testador, dice la Biblia, tuvo que morir para que esas promesas, bendiciones y riquezas se activaran a tu favor como un derecho legal. Y es a través de la oración que tú comienzas a destapar ese sobre, ¿verdad? Cuando uno va a la notaría y muere alguien, abren el sobre cerrado, la sucesión y el abogado y todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dejaron aquí. Entonces usted va y eso es lo que uno hace a través de la oración. Reclama las promesas que Cristo nos dejó en la cruz. Pero si a usted no le gusta orar, usted tiene problemas. Serios problemas con el testamento. Porque el testamento se abre bajo reclamación. Usted busca un abogado, me contrata a mí. Me dice, camine pastor, vamos a abrir ese sobre que me dejaron un testamento. ¿Dónde es? ¿En qué notaría? Vamos. Y ahí nos ponemos ya. Está el notario, está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo viendo el testamento. Nuevo Testamento. Hay un testamento a tu favor. Quizás a través de la oración has tenido timidez en abrirlo. Bueno, si quieres vivir así, pero ábrelo, destápalo, mira lo que te pertenece, reclámalo, decláralo, vívelo. Por eso ahorita en el discipulado 2, al cual usted no se ha inscrito, vamos a ver la Biblia y la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama testamento? Entonces Satanás viene y lo molesta. Dice, este tipo no sabe nada de lo que Cristo le dejó. Y viene Satanás y lo noquea. ¡Pah! Y el hombre nada. Hasta que algún día te cansas y escuchas un mensaje como este y te paras y dices, cálmate, Satanás. En el nombre de Jesús me deja quieto. Maldición generacional me deja quieto. Brujería, hechicería, maldad, enfermedad, mala racha.
Me deja quieto en el nombre de Jesús. Hubo alguien que murió por mí. ¿Te acuerdas? Jesucristo murió por mí. Hay un testamento donde yo voy a tener vida, donde a mí esta plaga no me va a matar, donde yo tendré vida y vida en abundancia. Entonces, cuando usted habla el sobre y se encuentra con las bendiciones de Dios y usted lee la escritura, porque la escritura es el testamento. Si no lees el testamento, ¿qué vas a reclamar? Si no lees el testamento, ¿qué vas a solicitar? Amén. Hay gente que los martiriza el pasado. Hay personas que se vuelven locas recordando el pasado y se desequilibran y se vuelven, y fueron en la niñez abusados y fueron robados y fueron, entonces las personas se comienzan a recordar todo. Pero la persona, cuando se acuerda lo que Cristo hizo, se para en la raya y le dice: Satanás, todas las cosas viejas pasaron para mí, Cristo las borró, no me vas a perturbar más, soy libre. Él anuló el acta de decretos, Él anuló toda deuda emocional del pasado. Soy una persona nueva, soy una hoja en blanco en donde Cristo escribe una nueva historia para mí. Amén. Amén. Este es mi testamento. Lea por lo menos el Nuevo Testamento. Ese es mi testamento. Cuando yo oro, si usted quiere tener una oración poderosa, léalo con base en la Escritura. Tú anulaste el acta de decreto que estaba en mi contra. Tú anulaste Mire, hace poco un abogado se metió en líos. Él, un penalista. El penal es de cuidado, porque el penalista le llevaba el caso a un señor peligrosísimo. El señor era un matón. Y el abogado, en el procedimiento ante el juez, él tenía una oportunidad para solicitar un beneficio y no lo solicitó. Y ese beneficio le daba una domiciliaria o un subrogado, creo que se llama, penal. Es decir, podía salir y no lo solicitó. Y ahora ese cliente que experto en así les pasa a muchos que no conocen los derechos. Cuando ustedes conocen, dice la palabra: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Asimismo es un juez ante, uno tiene como abogado que ser yo le digo: no, yo eso no sé. Vaya, busque un especialista en esa área. A veces digo: vaya y hable con mi esposa, que reconozco que sabe más que yo en el área, y reconozco que maneja y es más inteligente que yo. Lo reconozco. Muy estudiosa. Le dije: pero uno tiene que ser honesto. Pero cuando uno no lee el libro, uno no sabe orar. Por eso la palabra dice: no reciben porque piden mal. Porque tu oración debe estar con base en el derecho legal, en lo que el código dice a tu favor. Y lo que no está aquí no lo pidas, pero lo que está aquí pídelo. Lo que esté de conformidad al testamento, al pacto de Dios, pide lo que se te concederá. Rompe eso que te atribula, eso que te roba la paz, en el nombre de Jesús, simplemente con una oración. El poder para crear las cosas. Yo me acuerdo cuando ya con esto voy a terminar. No he querido ser como efusivo ni predicar. Yo quiero que usted reciba una palabra de enseñanza. Yo me acuerdo cuando creé la editorial,
En aquel momento la DIAN exigía una factura que tenía como 30 requisitos, hasta el nombre del impresor. ¿Se acuerdan? Nombre del impresor, resolución de la DIAN, nombre del cliente, dirección de tal. Eso. Entonces yo me puse a diseñarla. Estaba creando la editorial y me puse a crearla, pero cuando mi madre me vio, me dijo, ¿qué haces ahí, hijo? Yo digo, no, mami, mira, así van a quedar las facturas, ¿qué tal? Y le puse el logo, me dijo, ven acá. Y cogió aceite en su mano y lo puso, acuerdo yo, con su mano, lo puso en el modelo de factura. Y dijo, yo declaro en el nombre de Jesús que vendrán muchos clientes. Y comenzó a declarar del norte, del sur, de estos países, y vive Jehová, que todo lo que ella dijo ese día se cumplió. Todos los nombres de los países se cumplieron. Cuando tú tienes fe en lo que declaras, cuando tú tienes fe en lo que dices, cuando tú sueñas y cuando tú no te dejas llevar por las circunstancias. Eso de atar y desatar es para que tú rompas las circunstancias que te rodean. Tú verás si sigues viviendo esas mismas circunstancias o tú las rompes. ¿Las quieres romper? Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero ver a todos los que están aquí declarando una palabra. Yo no quiero ver a un mudo. Si usted es mudo, ¿para qué vino aquí a ser mudo? Quiero a alguien que declare, que cierre los ojos y declare cosas para su vida en fe. Si quiere, haga una oración antes. Recárguese de fe, pídale perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. 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 Pero hoy te pido con mi fe, Señor. Hoy te pido con mi fe que tú hagas este milagro. Que tú rompas esta circunstancia. Esto que está pasando en mi vida, en mi ser. Vamos, decláralo, 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 decláralo. Que el cielo te está escuchando. Solo decláralo. Hay algo. Yo sé que Dios va a poner ese algo sobre el cual tú vas a orar. Tú vas a atar. Pero también puedes desatar en este momento. Puedes orar por algo, por alguien, por esa empresa, por ese cliente. Vamos. Simplemente suelta la palabra. Dice que el Espíritu Santo se movía y esperaba la palabra que él iba a ejecutar. Suéltala. Suelta esa palabra. Suéltala, suéltala. ¿Te acuerdas la palabra de la beca? ¿Te acuerdas la palabra de la casa? Dios cumplió esa palabra. Vamos, suelta, suelta. Suéltala, suéltala. Dile, Señor, yo declaro esa palabra sobre mi empresa, mi trabajo. Yo declaro esa palabra sobre el área sentimental. Nunca más vendrá alguien a herir mi corazón. Nunca más alguien vendrá a hurtar el fruto del trabajo que Dios me dio. Te mueves entre el pueblo. Suelta, suelta, vamos, vamos. Suelta la palabra sobre esos sueños. Esos sueños que creías que eran como un valle de huesos muertos. Esos sueños que pensaste que habían sido enterrados durante años, hoy se levantan en el nombre de Jesús. Tú que estás conectado en este momento, inclina tu rostro y dile, Señor, hoy me levanto y declaro la palabra, profetizo sobre el valle de huesos secos, sobre esos sueños que pensé que se habían muerto. Hoy cobran vida, hoy hay espíritu en ellos. Hoy se levantan y caminan, vamos. Dile que es por fe. Por mi fe te tocaré, dile, Señor. Vamos, 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 vamos. Yo quiero orar por ti, las personas
que dicen, Señor, hoy me levanto bajo esta palabra. Ven, ponte aquí en la mitad. Vamos, yo quiero orar por ti rápidamente. Solo un minuto, vamos a orar por esos sueños que pensaste que se habían muerto. Dile, yo sé que estás aquí, Señor. Dile, yo siento tu caminar. Dile, Señor. Dile, hoy declaro la palabra sobre aquello que pensé que se había acabado. Hoy declaro la palabra sobre aquello que yo había enterrado. Yo declaro la palabra de vida sobre aquello que pensé que ya estaba en el cementerio de los recuerdos, el cementerio de los olvidos. Hoy declaro vida con la fe sobre tu vida, sobre tus finanzas. En el nombre poderoso de Jesús, volverás a soñar. Volverás a soñar. Decláralo en el nombre de Jesús. Dile, voy a soñar, Señor. Y declaro mi milagro sobre esa circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, yo sé que transformado soy cuando te alabo. Cuando declaro la palabra con fe. Dile, hoy desato el poder de Dios sobre esa situación. Dile, cancelo aquel que hurta, cancelo aquel que viene a destruir, aquel que viene a robar. Dile, mi milagro lo voy a ver. Yo voy a recibir ese milagro, Señor. Hoy suelto la palabra en el nombre de Jesús. Basta una palabra, Chenoa, basta. Solo con una palabra en fe, decláralo. Decláralo, decláralo. Decláralo. Tú abres camino, Señor, para que tu pueblo camine. Vamos. Si eres tú que estás conectado, cierra los ojos y dile, Señor, milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, vamos. Vamos, vamos, Él suelta la palabra. Vamos, suéltala. Que el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos. Si vas a orar por protección por alguien, dile, Espíritu Santo, protege a este familiar. Líbralo, Señor, de todo mal. Vamos. Ahora. Todo plan del enemigo destruido sobre ese familiar. Vamos. Todo plan, todo señuelo de Satanás hoy se cancela en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de fracaso, de frustración, hoy se rompe. Luz en tinieblas. Dile, mi Dios, así eres tú, Señor. Vamos, toda la iglesia. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, Señor. Dile, tú abres camino hoy. Tú abres un nuevo camino para que puedan dar un camino libre, Señor. Libre de maldad, libre, Señor, de todo espíritu inmundo. Dile, gracias. A ti todo el reino, el poder y la gloria, Señor. Oh, rababababalabaramamama. Rebeshikata y a la mamá kenda. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Oh, rabababarabababa. Su presencia está aquí. Déjate abrazar por Él, vamos. Oh, Ramama Kenda. Hablan lenguas. Suelta las lenguas en este momento. Rama y quita y alabarama mamá seya lava Kenda. Oh, santo y poderoso eres. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás presente en medio de tu pueblo, Dios, con poder, con autoridad. Gracias porque toda mentira del diablo es cortada, porque toda identidad del diablo se va en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay libertad en Cristo para esta casa, para los integrantes, Señor, de Soplo de Vida, Dios. Porque tú eres la luz que ilumina toda oscuridad. Porque tú eres el que nos indica el camino. Porque tú eres la estrella de la mañana. Gracias porque todo panorama que el enemigo quiso colocar hoy se rompe en el nombre de Jesús. Porque hoy los ojos de Dios, el cristalino de Dios, se coloca en tu visión.
porque podrás ver lo que los demás no ven. Podrás ver la bendición que Dios tiene y que te entregó hace 2024 años en Cristo nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dele un grito de júbilo a aquel que lo merece, el deseado por todas las naciones, el incomparable, o torre fuerte, el gran yo soy, a nuestro Dios todopoderoso, quien vela y cuida de su pueblo. Amén y amén.